Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto, queridísimas audiencias, compartir con nosotros. Muchísimas gracias en nuestro 4B TV, nuestra plataforma en Facebook, en las redes sociales y obviamente este programa posteriormente lo transmitimos en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos que se suscriba a usted, que le ponga la campanita para que esté al pendiente de nuestra programación, de nuestras transmisiones. Oiga, pues el día de hoy tenemos de nueva cuenta el gusto, el placer de tener con nosotros en un programa que se acaba de nombrar Geografía Transfronteriza, cuyo titular pues va a ser, cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, pues nuestro queridísimo amigo, colaborador de Cuatro Vientos, de veras un activista social muy reconocido, muy influyente, porque obviamente el tipo de estudios y de análisis que hace y la información que proporciona un estudioso, un investigador, ¿sí? De la geografía, de la geopolítica local, de la región transfronteriza, Iván Martínez Azueta, pues muy ampliamente reconocido. Lo invitamos mucho a que esté pendiente de este programa porque vamos a platicar con Iván sobre los impactos de la reforma eléctrica en nuestro estado, en Baja California. Y bueno, pues hablar de Iván es hablar de un maestro en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, investigador en este momento asociado del Centro de Geociencias de la UNAM, en el marco del proyecto Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad. Además, cartógrafo especialista en economía política. Sí. Olga Alicia Aragón, bienvenido, Iván. Bienvenido. ¿Qué tal? Olga, Luis, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar de nuevo en su programa y pues en esta colaboración que Geografía Transfronteriza que se vuelva más permanente, ¿no? Así es, Adelante. Iván, sabemos que estás ocupadísimo, que estás metido en muchos momentos ahorita, no solamente de tu trabajo académico, también del activismo social, que es motor de tu trabajo académico. Y amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Sabemos que les va a gustar este programa que tiene interés nacional, pero un énfasis en la península, en Baja California, muy fuerte, porque esta parte de la patria no ha estado conectada en materia de electricidad al sistema nacional del país, a la red nacional. Estamos dependiendo muchísimo históricamente en el suministro de energía eléctrica de Estados Unidos. Y este es uno de los aspectos fundamentales que tendrá el impacto de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y que deberá aprobarse, pues como se trata de una reforma constitucional con la mayoría calificada, así es que tenemos también la mirada puesta en qué van a ser los diputados del PAN, del PRI, los diputados bajacalifornianos que no son de Morena, qué es lo que van a hacer los senadores en esta materia, porque es fundamental para nosotros, los bajacalifornianos, resolver nuestros problemas ya que nos ocasiona el no formar parte de la red de distribución nacional del fluido eléctrico. Yo lo dejo nada más en este punto, pero tendrá muchos impactos más la reforma eléctrica que está ahorita en debate y razones por las cuales pues algunos consideramos indispensable su aprobación. Adelante, Iván, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Cuatro Vientos y ojalá te abras un espacio en tu agenda para que puedas estar más seguido con nosotros, aunque sea desmañanado y un ratito. Pues sí, como bien mencionas, Olga, este tema de la reforma eléctrica es muy importante en todo el país y de manera particular acá en Baja California, ¿no? Y digamos, ese fue la motivación que me hizo escribir un artículo que ya conocen, que les compartí, Excelente. y porque a la vez pues soy parte de este eh, proyecto que mencionó Luis, la Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad, que es un proyecto de la UNAM como parte de los programas de incidencia y estratégicos de CONACYT, y que busca pues hacer un análisis, un repositorio
de todo el sistema energético nacional, ¿no? No, para que no digan que soy ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que ando en el agua y luego en la energía. No, incluso mi tesis de maestría fue sobre el metabolismo agua y energía, la relación entre agua y la energía en Baja California y en particular en Mexicali, y es por eso que también ando metido en este tema, digamos, ¿no? Y si quieren, lo que puedo hacer es hacer una breve exposición de lo que trata este texto y después hacemos ahí las preguntas. Totalmente Adelante, de acuerdo. Iván, adelante. De acuerdo. Pues miren, voy a compartir pantalla. Algo que me parece importante mencionar antes es cómo funciona todo el sistema eléctrico, ¿no? Digo, en el mundo, ¿no? Es de manera general. Aquí, esta infografía es parte de una investigación más grande que es del colectivo Geocomunes. Se las pongo aquí, miren. Se puede meter a geocomunes.org y esta investigación se llama Alumbrar las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición energética. Bueno. Es una investigación en la que colaboré con el colectivo, más en la parte de la cartografía y los mapas, pero me parecía importante mencionarla primero porque voy a presentar algunas infografías que desarrollaron ellos, que son muy buenas y que te permiten comprender más cómo funciona pues todo este asunto de la energía eléctrica, ¿no? Y básicamente todo el sistema energético nacional se divide en 5 momentos, ¿no? O 5 áreas, que es generación, que es ahí literal cómo se genera la electricidad a través de distintas tecnologías, ya sea convencionales o fósiles o energías limpias. Aquí están los datos para México. Del total de la energía, el 57% es de ciclo combinado, que es con base a gas natural. Las termoeléctricas convencionales, que son con base a combustóleo generalmente, un derivado del petróleo, que es el 28%, y luego todo el resto lo conforman las llamadas energías limpias o renovables, en el caso principalmente la hidroeléctrica, eólica, solar, geotermia, biomasa. La nuclear se considera también energía limpia, aunque pues sabemos que tiene también sus problemas, ¿no? Después viene la transmisión, y aquí, que es distinta a la distribución. La transmisión es cómo se transporta, digamos, se transmite la energía a través de infraestructura de alta tensión, ¿no? Que son las grandes torres y cables que vemos, las más altas, que van, por ejemplo, de Ensenada a Tijuana, de Tijuana a Mexicali, ¿no? La transmisión hasta la fecha está únicamente controlada por CFE. Me faltó comentar eso, generación es donde más ha entrado el capital privado, ya controla alrededor del 60% de la generación con estas reformas que ahorita voy a mencionar, pero la transmisión y la distribución son todavía únicamente operadas por Comisión Federal de Electricidad. La distribución es similar a la transmisión, simplemente que son líneas de mediana o de baja tensión con las que se distribuye la energía a los usuarios finales, ya sea usuarios de baja tensión, que son nuestras casas, los pequeños comercios y demás, o los usuarios de mediana tensión, que son sobre todo las industrias, los grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso podemos ver si vamos a algún centro comercial, hasta las universidades, ¿no? Que tienen su propia subestación eléctrica porque requieren mucho voltaje para alimentar los edificios, los campus, etcétera, etcétera. Y luego sigue la comercialización, que también ahí tiene distintas tarifas por tipo de usuario, y que ahí también entró la iniciativa privada en el caso de la reforma de 2013-2014, ahorita lo voy a comentar. Y finalmente el consumo, ¿no? Que son ya los usuarios, cómo la utilizamos en nuestras casas, que representa el 22% el uso residencial, el uso público, instituciones públicas, escuelas, etcétera, representa el 3%. En riego 4.5%, comercial 8% y industrial 60%, ¿no? Esto grabémoslo porque va a ser muy importante para explicar qué ha ocurrido, ¿no? Y bueno, esto también para que sepamos qué se ha ido privatizando del sistema eléctrico nacional con estas reformas que voy a comentar, ¿no? Esta es una gráfica muy, muy buena que habla sobre las reformas al servicio público de energía eléctrica.
y también incluye cómo han ido creciendo estas modalidades de generación por parte de concesionarios o privados, ¿no? En el 92, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se aprueba la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que abre, digamos, la participación privada o crea el servicio privado o no público, le llaman a veces, de energía eléctrica en 5 modalidades, que es autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación e importación. Y ahí es, digamos que la que más ha sonado, la figura que más ha sonado en los foros del Parlamento Abierto, del debate sobre la reforma eléctrica y en general lo que se ha discutido públicamente tiene que ver con el autoabastecimiento, ¿no? Que ahorita voy a comentar. Y también se incluyó una nueva modalidad en esta ley del 92, que es la de productor independiente de electricidad, que es una modalidad, una especie de modalidad público-privada en el que se construyen, en lo que los privados construyen centrales eléctricas para abastecer, con contrato, digamos, para abastecer únicamente a la Comisión Federal de Electricidad. Y por ese mismo acuerdo, en el año 97 inició una serie de figuras para financiar este tipo de centrales de productores independientes de energía, en el que el Estado, la CFE, les garantizaba, digamos, primero era el aval a las instituciones financieras, se beneficiaban por la banca de desarrollo al ser proyectos orientados al servicio público, aunque sean privadas, y tenían también una serie de garantías por parte de Comisión Federal de Electricidad. Incluso los propios contratos le garantizaban el retorno de la inversión, ¿no? Entonces eran, digamos, financiamientos o avales financieros por parte del Estado a través de la CFE para la construcción de estas plantas, ¿no? Entonces, insisto, no solamente, no es que una empresa llegue y de la nada construya su planta de energía, sino que recibe muchos apoyos, muchas facilidades y garantías del Estado, tanto para financiar su proyecto y construirlo como para, como un cliente asegurado, ¿no? Entonces, era un gran negocio de por sí, ¿no? Porque según lo que ha dicho CFE es que al terminar los contratos, que son de 25 o 30 años, las empresas privadas mantienen la propiedad de la central, se convierten en competidores de CFE ahora y garantizan el retorno a la inversión hasta 3 veces más de lo que originalmente se invirtió. Entonces son grandes, grandes negocios, pero aún así hay toda una serie de mecanismos que ahorita voy a explicar que se han venido pervirtiendo, ¿no? Y bueno, hubo una serie de intentos, por ejemplo, con el gobierno de Vicente Fox, también para impulsar las reformas para abrir más el sistema eléctrico a la participación privada. Otro punto importante que ocurrió fue, por ejemplo, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, que al final de cuentas iba orientado a ir, digamos, anulando todas las resistencias que pudieran presentarse frente a todos estos proyectos y estos planes de privatización del sistema eléctrico nacional. Y finalmente llega en 2013, 2014, la reforma energética de Peña Nieto y del Pacto por México, que básicamente lo que hizo fue abrir por completo el sistema eléctrico nacional a la participación privada, especialmente el ámbito de la generación, porque ahí básicamente se creó una figura que se llama el mercado eléctrico mayorista, que básicamente sirve para, o más bien funciona con base a la oferta y la demanda como un mecanismo meramente mercantil para la generación, para el despacho de centrales eléctricas, que significa que prende la central y le incorporas, digamos, conecta su fluido eléctrico a la red nacional de transmisión, y otra serie de mecanismos, por ejemplo, en el cual la planeación del sistema y la aprobación de centrales están basadas sobre todo en la oportunidad de negocio y no en la seguridad y en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Y ahí yo ponía un ejemplo en el artículo que decía, es que un ejemplo de esto es que empezaron a construirse plantas eólicas donde había
digamos, potencial eólico, viento, y las empresas buscaron instalar plantas ahí con solamente el criterio de que ahí había un recurso explotable y entonces había una oportunidad de negocio. Entonces empezaron a instalarse a lo largo del país, y por la ley misma de la ley de la industria eléctrica, que es la que viene en el 2014, se publica con base en la reforma energética de Peña Nieto, les obliga a el CENACE, al Centro Nacional de Control de Carga, a conectarlas, ¿no? Porque participan en el mercado, tienen energía más barata, entre comillas lo pongo, porque hay otros costos que están ahí inmersos en estas modalidades, y entonces empieza a llenar de proyectos eólicos y de solares también en menor medida, sobre todo eólicos, que a su vez tienen también problemas ambientales y que como son proyectos que requieren grandes extensiones de tierra, también han provocado muchos conflictos sociales, comunitarios en pueblos indígenas. Entonces empiezas a conectarlas, digamos, afectando al sistema, a la red nacional de transmisión, ¿no? a la infraestructura. Y me decía que hay digamos, para que se entienda un poco mejor, es como si en nuestra casa, por ejemplo, tenemos nuestra instalación eléctrica, tenemos nuestro centro de carga, incluso tenemos varios breaks, ¿no? Que uno es para la cocina, otro es para la sala, otro para otro cuarto, pero si vamos y conectamos todo, el refri, la refrigeración, el aire acondicionado, no sé, el horno eléctrico y todo en una sola de esas conexiones, pues el sistema se nos sobrecarga. Colapsa. Y se colapsa y se baja el break, ¿no? Es lo mismo, pero a otra escala, digamos, ¿no? Digamos, con otra serie de complejidades, pero es como si si no hacemos esa planeación de la infraestructura y vamos conectando no solamente consumidores, sino también generadores. Entonces, hay varios parámetros de potencia, de tensión que se tienen que equilibrar, digamos, y entonces toda esta serie de proyectos fue generando vulnerabilidades en el sistema eléctrico nacional, y eso provocaba, decían ahí en los foros, los representantes del CENACE, que hubiera puntos rojos a lo largo y ancho del país, porque también uno de los problemas de las renovables es que son intermitentes. Entonces, a veces hay viento, a veces no hay viento, a veces hay sol, no hay sol, entonces digamos, va variando y se tiene que tener infraestructura de respaldo para subsanar esas variabilidad, y eso, por ejemplo, tiene un costo alto y es lo que no paga este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso provocó, y aparte, para terminar con esto del análisis de la reforma de 2013-2014, pues también dividió a la CFE en varias entidades, ¿no? En CFE Transmisión, Generación, en CFE Usuarios Calificados, etcétera, etcétera, para ponerla a competir con los privados, ¿no? Entonces, antes era una gran empresa del Estado que planeaba dónde, con base a la demanda, dónde se iban a construir las plantas, qué infraestructura. Y también si requería, si tenía picos en algún lugar o requería ir generando energía para sus usuarios, pues la generaba con sus propias plantas, digamos, era un ente que controlaba. Y con esta división ahora, por ejemplo, el despacho de centrales, o sea, ¿qué centrales son las que entran a aportar el fluido eléctrico a la red? Se basa en el mercado. CFE, hay una CFE Generación que compite con todas las privadas, pero a la vez CFE Distribución, que abastece a todos los hogares del país, por ejemplo, que es la que tiene mayor demanda, no puede comprarle directamente a las centrales de CFE, o sea, no puede utilizarla porque incluso ya son dos compañías distintas y tiene que competir con los privados en el mercado para poder abastecer. Entonces, realmente, esta gran empresa del Estado, que también tiene sus problemas, digámoslo, ¿no? Aquí en Mexicali era hasta cierto punto enemigo público número uno, ahorita lo podemos comentar, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se fue, pues, desatendiendo, yo digo, la generación, pero bueno. Y entonces, digamos, esto a grandes rasgos es lo que provocó esta reforma en el sexenio de Peña Nieto. Y
pues básicamente pues se basa, digamos, me faltó comentar algo muy, muy importante, que por último, un último aspecto de esta reforma es que se dividió a los usuarios en dos tipos de usuarios, de los llamados usuarios calificados, que son los grandes consumidores de energía eléctrica, y los usuarios de suministro básico, ¿no? Que son los hogares, los talleres, los pequeños comercios. Los usuarios calificados iniciaron con aquellos que su consumo era mayor a 3 megawatts. Después, al siguiente año de aprobación de la reforma, de entrada en vigor, se redujo a 2 megawatts y ahorita está arriba de 1 megawatts. Entonces, y ese piso va a ir bajando hasta abarcar más usuarios. Y esto significa de inmediato que las grandes consumidores, sobre todo las industrias, ¿no? Ahí en el artículo refiero a un montón de industrias que son parte de algunos de estos mecanismos, pero faltan otras muchísimas. Significa que en lo inmediato van a obtener tarifas más baratas en comparación con los usuarios de suministro básico. Y si pensamos el sistema energético, eléctrico más bien, y como una entidad, digamos, como una esfera, ¿no? En el que tiene ingresos, gastos y demás, al final de cuentas, lo que ocurre con estas reformas es que significan esos dos, digamos, mecanismos de ganancias privadas, ya sea como usuario que recibes tarifas más bajas o como generador que valga la redundancia, obtienes un gran negocio de la privatización y de empezar a competir con una industria que es debilitada o una empresa, digamos, estatal que es debilitada, fragmentada y que te abren todas las puertas a un montón de mecanismos para participar. Entonces, eso es lo que significa, y como en muchos aspectos, ¿no? de la economía nacional, a final de cuentas, ¿quiénes son los que lo pagan? Pues los usuarios de suministro básico, ¿no? Nuestros hogares, ya sea a través de nuestras tarifas de luz, los recibos, o a través de nuestros impuestos, a final de cuentas, ¿no? Entonces, como puse ahí en el artículo, como llamaba David Harvey, es lo que conoce como acumulación por despojo, ¿no? Cuando ya el capital no solamente compite por generar industrias para producir mercancías, sino que transformando servicios, infraestructuras públicas que antes, por su magnitud e importancia estratégica, eran únicamente operadas por el Estado, se van pasando al lado de los privados, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que permitió esto. Y antes de analizar ya de manera concreta el caso de Baja California, comentar también qué significa todas estas reformas que se impulsaron en el sistema eléctrico nacional. Lo que apuntan de fondo es justo la primera reforma, la del 92, se hace previo a la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y nos mencionamos que fue una condición, una precondición para la aprobación en conjunto con la Ley de Aguas Nacionales, con la reforma del 27 constitucional que permitió la privatización de la propiedad social, por ejemplo, y otra serie de mecanismos y reformas que a final de cuentas lo que buscaban era abrir al país a liberalizar la economía y abrir las puertas para la llegada de los capitales transnacionales, ¿no? Y esto se puede ver con el incremento de la inversión extranjera directa a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué significaba esto para, por ejemplo, los capitales transnacionales que llegaron después y que son fundamentalmente industrias de exportación? Es que no solamente México, digamos, les abrió las puertas ofreciéndoles una de las manos de obra más baratas del mundo, incluso en algún momento llegó a ser la más barata del mundo, hasta que China entró a la Organización Mundial de Comercio en 2001, me parece, a inicios del siglo XXI. Y no solamente eso, sino que les permitió otra serie de ventajas, ¿no? Naturales y comparativas, decimos naturales porque, por ejemplo, el territorio es digamos, natural porque es un país bioceánico que permite, pues, construir infraestructura para conectar ambos océanos, el agua, la disponibilidad de recursos, pero también leyes ambientales laxas para permitir o facilitar la contaminación o eludir la responsabilidad ambiental,
excepciones fiscales, privilegios arancelarios, infraestructuras de comunicación y de transporte, las modernizaron, sobre todo los puertos, las carreteras, los ferrocarriles, y también las privatizaron. En fin, todo eso, agua también, agua barata, súper explotable, y finalmente energía eléctrica barata, ¿no? Entonces, estos son los mecanismos que hicieron que fuera muy, muy rentable venir a México para instalar una maquila, una armadora de automóviles, una mina, etcétera, etcétera. Nuestros grandes proyectos del capital transnacional. Entonces, ese es como a grandes rasgos lo que ha sido la privatización del servicio público de energía eléctrica. No sé si aquí tengan un comentario. Sí, yo tengo, sí, pero antes, mi estimado Iván, me gustaría mucho si pudieras entonces, si ya no vas a estar compartiendo, si otros elementos para poderte ver ya y poder, ándale, ahí está. Sí, tengo una pregunta, Iván. Dentro de esta parte de la exposición, no sé si tenías ya contemplado hablar de algo que me parece fundamental, porque pues en efecto a la Comisión Federal de Electricidad me gusta usar la imagen de que hicieron con ella lo que se hizo con la Coatlicue, ¿verdad? La desarticularon, la rompieron en pedazos y no permitieron que actuara como una empresa única que pudiera competir con mayor capacidad con los privados. Pero creo que nos faltó aquí esta explicación de la creación también de organismos que los separaron de la Comisión Federal de Electricidad y que les permitió a ellos, a los privados, poner o imponer reglas de cómo va subiendo la energía eléctrica, prioritariamente la de ellos, para la distribución. Y en este aspecto, si es cierto o no de que son ellos los que generan la energía limpia y la CFE la energía sucia. No sé si sea el momento oportuno para incorporarlo a tu exposición. Claro que sí. De hecho, es muy importante lo que mencionas. Me faltó comentarlo, que con la ley de 2014, la ley de la industria eléctrica, se creó esto que se llama el mercado eléctrico mayorista. Y a la vez se separó, se le dio autonomía, digamos, a la Comisión Reguladora de Energía, que es la que aprueba o rechaza los permisos, ¿no? Entonces, estos permisos, insisto, también por las leyes y reglas que se establecieron, pues digamos que obligaba a aprobar las centrales, ¿no? Los proyectos de generación por ley, pues, ¿no? Entonces, digamos que ya no era la CFE como, digamos, planeando el conjunto del sistema eléctrico nacional, sino se pasaba a privados y según, no recuerdo las cifras, pero hay aprobados un montonal de proyectos, un montonal, y ahí dicen es que cómo pueden decir que que el mercado sirve para planear integralmente el sistema si hay un montón, me parecía que casi el doble de la demanda que requería México, obviamente en proyectos que todavía no del todo no están construidos, pero se aprobaron un montón de proyectos y eso no es planeación, ¿no? Para nada. Entonces, y la otra es que el CENACE también, el Centro Nacional de Control de Carga, que es la entidad que se encarga de mantener, digamos, la demanda y la oferta, por así decirlo, siempre balanceados, ¿no? Porque cabe decir que el sistema eléctrico nacional está conectado en todo momento y siempre tienes que estar balanceando ambos elementos, ¿no? Y lo que se encarga es, pues, de ir despachando las centrales, se le llama, ¿no? Que es, lo vas incorporando, las van conectando, las van prendiendo conforme a la demanda. Pero esta demanda ahora se basaba en la oferta y la demanda, pero en términos económicos, ¿no? Es decir, habían subastas de corto y mediano plazo en las que se decía se requieren tanta capacidad y entonces las centrales iban ingresando de menor costo a la de mayor costo, digamos, iban ofertando su fluido eléctrico y ahí hay varios mecanismos, digamos, que a final de cuentas benefician a las privadas. Uno es que siempre, aunque oferte el precio más barato, al final de cuentas terminan obteniendo el precio del suministro de la que ofertó el costo mayor, ¿no? Todas, ¿no?
y eso pues obviamente la que ofertó el menor costo obtiene un mayor tasa de ganancia, ¿no? Pero otra cosa que ocurrió es que se consideran solamente los costos variables, ¿no? Que es principalmente en lugar de los costos fijos, que el costo variable es principalmente el costo del combustible o del energético privado. Y obviamente no puedes competir gas ni gasolina con el viento. ¿Cuánto les cuesta el viento? Nada, ¿no? Entonces siempre las eólicas y las solares tienen costos menores, ¿no? Porque no se está considerando los costos fijos que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con la operación y demás, ¿no? En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la CFE tiene más costos totales, o sea, variables y fijos menores que muchas de las de este tipo de proyectos de generación privada y sobre todo los renovables, pero como solamente se considera la parte variable, entonces no despachan a CFE. Y eso se traduce en que CFE, insisto, se despacha en muchas ocasiones, en su mayoría, al último o no se despacha. Digamos, todas las privadas empiezan a generar y la CFE no puede utilizar su infraestructura eléctrica. Y eso tiene un grave problema, no solamente en económico, no solamente en esos mecanismos para transferir la renta pública o esas rentas a capitales privados, sino que también genera lo que menciono, vulnerabilidades, ¿no? En la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, porque se van despachando estas centrales eólicas y son intermitentes, como mencioné, y, digamos, requieren carga de respaldo para subsanar esa variabilidad en la generación. Y eso, por ejemplo, hay un discurso que está en contra de la reforma que dicen que CFE busca privilegiar tecnología cara, obsoleta y contaminante, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo, mencionan varios, no es el objetivo per se, sino que es que, aunque no queramos, a veces tenemos que utilizar petróleo. ¿Por qué? Porque y gas natural, por supuesto, ¿no? Que es mucho más limpio, o menos contaminante más bien, pero es que el objetivo no es ese, y es lo que ocultan tramposamente, es que las plantas con base a combustóleo o a gas natural son plantas que son controlables, son confiables y también, digamos, en términos prácticos, puedes generar la misma cantidad de energía eléctrica siempre en donde tú quieras, son versátiles, o sea, no requieren de que los proyectos estén en la sierra o donde está el potencial, sino que son muy versátiles, la puedes poner donde te llegue el ducto, donde te llegue el camión. Y finalmente son el factor de planta, que es la relación entre lo que generan, digamos, o lo que te puede generar una planta en comparación con las renovables, porque requieren grandes extensiones de tierra. Yo mencionaba que este proyecto de Sempra que en Sierra Juárez, que es me parece que casi 2.5 de veces el tamaño del municipio de Tijuana. Pues imagínense, de ese tamaño va a generar la misma energía eléctrica que lo que está ahí en la planta de Rosarito, ¿no? Que es en 50 hectáreas, ¿no? O sea, esos son los problemas de las renovables, ¿no? Entonces, al despachar estas centrales, pues también afectas a la confiabilidad del CEN sin una planeación, claro, ¿no? Claro que se pueden utilizar renovables, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber una planeación integral con base a esto, una visión total del sistema eléctrico para que no ocurran estos. Entonces, a final de cuentas, ¿qué pasa? Que, como mencionabas, es un gran negocio porque primero ya sabes que te van a despachar porque tienen los costos variables más baratos y vas a tener el precio mayor. Entonces, eso afectando, insisto, a CFE, ¿no? Y si de continuar eso, lo que menciona es que CFE va a ir reduciendo, no va a desaparecer, yo digo que no va a desaparecer, pero sí va reduciendo mucho su participación en beneficio de estos mecanismos. Sí. Pero además, Iván, y esto lo voy a mencionar como quizás un preámbulo ya para entrar al tema central de los impactos de la reforma eléctrica en nuestro estado, en Baja California. Tú sabes perfectamente bien, Iván, que los desarrollos de electricidad, de los proyectos de electricidad dependen también de los recursos con los que uno cuente, con lo que un país cuente, los recursos naturales. Y en el caso de México, pues la verdad es que la naturaleza ha sido muy benéfica. Hay muchísimas fuentes que se pueden utilizar para generar energía. Hay incluso tecnologías que están desarrollándose de una manera importante
por ejemplo, tú sabes, el oleaje, por ejemplo, es una de ellas, ¿sí? Y las mareas, todo este tipo de situaciones que si en México se llegaran a identificar estos proyectos también como estratégicos para el desarrollo de energía eléctrica, tendrían que ser estos proyectos que fundamentalmente se están realizando en universidades y en centros de investigación científica como los del mismo CICESE aquí en Ensenada, tendrían que recibir una enorme cantidad de recursos públicos para desarrollar incluso tecnología nacional, que nos permitiría incluso no depender de patentes, de la compra de patentes o el estar esperando siempre la tecnología de punta que se está desarrollando en otras naciones para resolver sus problemas específicos. En el caso de México, tenemos cantidad de recursos en el mar, pero también tenemos el viento, tenemos el sol, pero hay un recurso que es muy abundante en la región norte, centro y sur de la República, que le ha dado pie al desarrollo de una energía con base a las presas, a la elaboración, a la creación de presas que nos permiten también generar energía prácticamente también a muy bajo costo, ¿sí? Y que bueno, pues por eso precisamente el gobierno federal mexicano está impulsando un proyecto para renovar, reactivar, actualizar sus tecnologías que tienen actualmente las presas para generar energía eléctrica. Y en el caso de Baja California está muy interesante el tema, porque tenemos también recursos muy interesantes. Aunque parece ser que tenemos ya problemas con la sobreexplotación del manto geotérmico, estos vapores que vienen del interior de la Tierra y que son utilizados por la Comisión Federal de Electricidad ahí en su planta en Cerro Prieto, pero por otro lado, como bien hemos visto, pues hay hay posibilidades para también generar la energía eólica, la energía solar, ni se diga, todo el tema de las mareas, de las corrientes marinas, en fin. En el caso de Baja California, Iván, el problema es que durante todos estos años, durante todas estas décadas, parece ser que les dejaron finalmente a la iniciativa privada la generación de electricidad. Y está el problema todavía que ya tenemos noticias, y yo me imagino que tú ya vi tu trabajo, me imagino que que el tema del desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad con proyectos muy específicos, se salió ahorita Iván, ahorita de seguro se va a volver a conectar, pues nos da la esperanza de que podamos tener pronto una fuente alterna importantísima en la generación de energía eléctrica nacional, generada por la Comisión Federal de Electricidad, y que pues nos daría entonces finalmente la autosuficiencia y la conectividad con la red nacional de electricidad de alta densidad. Antes de esto, me gustaría mucho, Iván, conocer si este proyecto que estás mencionando, este proyecto Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad, ya es una propuesta específica con base a todos los estudios que se realizaron en el tema de la reforma eléctrica. Me imagino que participaron en el foro los integrantes del Centro de Geociencias de la UNAM. Y si a raíz de este diagnóstico tan interesante que acabas de plantearnos, existe ya también un posicionamiento por parte tanto del centro como de los integrantes del proyecto de esta Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad, de la cual tú eres un investigador asociado. Iván. Perdón, se me medio colgó ahorita unos segundos, pero Sí. bueno, alcancé a escuchar toda esta última parte. Pues mira, el proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto sobre todo de análisis del sistema energético nacional, de hidrocarburos, de electricidad, de biomasa, en muchos ámbitos, en generación, distribución, consumo, impactos económicos, socioambientales y demás, ¿no? Digamos, es un proyecto de investigación que iba antes incluso de la reforma, ¿no? Y que, digamos, que te permite tener posicionamiento como tal frente a cualquier discusión del debate energético, ¿no? No tiene que ver para nada directamente con la reforma. Incluso hay críticas también a la reforma que me gustaría comentar. Vale. Pero precisamente me pareció importante primero hablar de cómo está el sistema eléctrico actualmente, cuáles son los problemas que conlleva esta privatización de toda la industria eléctrica, y entonces como para tener un panorama y entonces ya plantear
qué en específico es lo que está apuntando esta reforma, ¿no? Que tiene que ver con esto que menciono. Pero bueno, sí, son temas muy, muy importantes. Voy a volver a compartir pantalla nomás para... Sí, adelante. Me faltó comentar nada más en esta gráfica para que vean toda esta, la línea que vemos aquí es la línea que va, es la demanda, cómo ha ido creciendo la demanda de energía eléctrica. No, perdón, la capacidad ¿De generación? instalada, la capacidad instalada Red. y los permisos, ¿no? Entonces vemos cómo a partir de estas reformas va creciendo la generación privada, ¿no? Aquí no viene la relación con la demanda, pero es más o menos alrededor del 60%, ¿no? Pero sobre todo lo que fue creciendo es esta modalidad que se ve en azul más oscuro que se llama autoabastecimiento. Y eso también es lo que analizan en el artículo y que es uno de los principales objetivos de la reforma, ¿no? Antes de comentar ya propiamente la reforma, miren, le voy a hacer promoción a esta página, a este visualizador, porque es muy bueno, porque te permite filtrar, digamos, hacer una serie de filtros, de consultas de todo el sistema eléctrico. Y por ejemplo, aquí le voy a poner filtrar por modalidad autoabastecimiento y le doy filtrar mapa y ahí me salen todas las centrales de autoabastecimiento que están en operación, en construcción o en proyecto del sistema eléctrico nacional. Pues lo que ocurrió con el autoabastecimiento es que centrales, que el objetivo inicial era que una empresa que tuviera en su predio posibilidad de instalar una planta generadora pudiera autoabastecerse, o sea, autoabastecer su consumo y el excedente que tuviera venderlo a CFE. Ese era el objetivo inicial. Sí. Posteriormente se argumentó que también el objetivo era que una empresa que tiene varios socios que son parte del mismo conglomerado pudiera generar en uno de sus sucursales, digamos, o de sus instalaciones, y no solamente abastecerse a sí mismo, digamos, esa instalación, sino al resto de subsidiarias o socios del conglomerado, produciendo en un punto y consumiendo en otro punto de la red, ¿no? Y que, por ejemplo, ante las denuncias de CFE, respecto a que esto se había convertido en un mercado paralelo de electricidad, yo estuve viendo los foros de la reforma del Parlamento Abierto y decían, es que es lógico que vayan cambiando y vayan ingresando más socios porque una planta tiende o más bien una empresa puede expandirse y abrir sucursales en otros lugares y así va creciendo, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ese era el argumento de esto del autoabasto. En cambio, CFE menciona que esto se convirtió en un mercado paralelo e ilegal y fraudulento, ¿no? De energía, porque lo que hicieron es que con base a esa idea hay sociedades que se hicieron de autoabastecimiento en las que la compañía generadora tiene el 99.999% de las acciones y hay empresas que entran como socias con el 0.00001%, incluso aportando solamente $1 a la sociedad para ser parte de la razón social de la sociedad y entonces que poder recibir la energía eléctrica directamente de esta central. Entonces, son sociedades simuladas, fraudulentas, al amparo de la ley, que se fueron, digamos, apoderando del sistema eléctrico nacional y mencionan también, son datos de CFE, que estas modalidades tienen, estos puntitos que estamos viendo, ¿no? Tienen alrededor de 70,000 clientes, ¿no? 70,000 socios, lo pongo entre comillas, clientes, ¿no? Y decía, bueno, hay ese debate. Yo estaba viendo los foros y decía, hay ese debate, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué ocurrirá en Baja California? Y ahí es también cuando me puse a investigar sobre lo que ocurre acá. Y vamos a hacer un zoom aquí. En el caso de Baja California, sí existen, por ejemplo, este tipo de permisos de autoabastecimiento, que son una empresa, tiene su planta generadora y se autoabastece.
hay muchas empresas, ¿no? Como por ejemplo la Bimbo, y otras que tienen una planta y tú te das cuenta de que es autoabastecimiento porque revisas el permiso de la Comisión Reguladora de Energía y simplemente dice, es para autoabastecer a Bimbo, por ejemplo, y es una planta de 1 megawatts, de 2 megawatts, que está instalada en la instalación de Bimbo y entonces abastece en temporadas pico o entre apagones para no parar la operación, ¿no? de la planta. Y hay varios que son así, incluso la propia CESPEM, supongo que CESPE también debe tener, pero son plantas generadoras, sobre todo a base de diésel, que son de respaldo, digamos, ¿no? Entonces, autogeneración de respaldo y ante horas pico para que no se sobrecargue la red, etcétera, etcétera, ¿no? Pero busqué otro tipo de permiso de autoabastecimiento con base a esta modalidad que mencionan los defensores del autoabastecimiento, que es una empresa que tiene varios socios y que pues entonces abastece a sus subsidiarias y como tal, digamos, no existen. Lo que sí existe son esto que denuncia CFE de mercados paralelos ilegales de electricidad. Por ejemplo, en el caso de este parque, que es el Parque Fuerza Eólica San Matías, que está, no sé si ya no es municipio de Ensenada, si ya ahora es municipio de San Felipe, pero bueno, Sí, está... San Felipe, es San Felipe. Ya San Felipe, ¿no? Pero bueno, Es Baja California. sí. Entonces, este planta fue construida inicialmente por Cemex y Pattern Development y después Cinea Capital en 2019 compró el proyecto, que Cinea Capital es un fondo de inversión que tiene vínculos con un banco español, ¿no? Una entidad financiera española. Y en el caso de esta planta, por ejemplo, vamos a ver por acá en el artículo directamente, me puse a revisar quiénes son sus socios, ¿no? Sus socios los pongo entre comillas, y aquí me encontré, por ejemplo, que inicialmente el permiso se lo otorgó a este parque eólico para abastecer a, digamos, fuerza eólica, que en realidad, fíjense, dice autoabastecimiento y dice cuánto es la demanda máxima que requiere la propia empresa, o sea, es irónico que una empresa generadora dice que requiere autoabastecerse, pues está generando cero, ¿no? Pero en realidad los socios que requieren, los clientes son Walmart inicialmente, la Coca-Cola de Tijuana, Envases Innovativos, que está al lado de la Coca-Cola, entonces yo supongo que le provee de envases, latas, botellas a Coca-Cola, y dos empresas justo ahí en Ensenada, Gran Península, que es remolque de yates, y Baja Naval, que es astillero de puerto deportivo. Supongo que Gran Península es la que recibe los grandes yates que llegan ahí en Ensenada. Pero ese fue el permiso que se le otorgó inicialmente. Y después yo me puse a investigar realmente a través del Registro Público del Comercio quiénes eran los socios de esta empresa en la actualidad, ¿no? Y ya encontré que Fuerza Eólica San Matías, digamos, esta razón social tiene como a Cinea Capital como principal posesionario o accionista con el 99.9999% del capital, o sea, 5 nueves, y el resto tienen solamente con $1 el 0.00001%, ¿no? Y los socios en la actualidad son Cadena Comercial Oxxo, Exacto. todos los Oxxos, todavía Gran Península y Baja Naval siguen siendo, Compañía Embotelladora del Fuerte, la embotelladora de Coca-Cola, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la fábrica de Tecate en el municipio homónimo, Controladora de Negocios Comerciales, que es el nombre de la cadena comercial de Tecate Six, ¿no? Los Six que vemos en... Los Six, ¿cómo no? La parte de distribución de las empresas distribuidoras de Cuauhtémoc Moctezuma, que son los almacenes, ¿no? Y que ahí también requieren para refrigerar el producto, etcétera, etcétera. Y la de Coca-Cola, ¿no? Según el Registro Público del Comercio, antes tenía Walmart y hasta Suburbia, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo es un negocio como tal, porque incluso tenía unos clientes iniciales y conforme va generando contratos, va generando, incluyendo más clientes en esta sociedad. Y inicialmente tenía Walmart. Yo digo que, por ejemplo, en este caso Walmart se salió porque ya no requería el autoabastecimiento, porque sobre todo
como mencioné hace rato, ya en el mercado eléctrico mayorista, que es la reforma de 2014, inició un tope mínimo para entrar al mercado como usuario calificado, o sea, como gran consumidor de 3 megawatts, luego el siguiente año fue de 2 megawatts y luego de 1 megawatts. Entonces, yo supongo que muchas de estas Walmart que son muy grandes ya entran al mercado eléctrico mayorista, entonces ya pueden ahí obtener el fluido eléctrico a menor costo con todos estos mecanismos que mencioné, y en cambio Oxxos, ¿no?, que no son tan grandes, que están más distribuidos, pues no, todavía no alcanzan la categoría de usuarios calificados. Entonces, por eso les conviene seguir manteniendo la modalidad de autoabastecimiento, que es este mercado paralelo e ilegal de electricidad. Entonces, digamos que supongamos que escuchamos el debate del Parlamento abierto y dices, bueno, pues ¿a quién le creemos, no? Porque hay muchos argumentos. Incluso yo invitaría a que se revisaran, aunque son un montón de foros, pero es muy, muy enriquecedor escuchar hasta las posiciones encontradas. Pero ya revisando a detalle lo que ocurre en Baja California, te das cuenta es que CFE tiene reales con sociedades fraudulentas. Incluso se menciona que pueden ser fraudes fiscales, pues, o no recuerdo si fiscal es el término, pero bueno, son simulación de sociedades para participar en estos como autoabastecimiento, y que a su vez es mercado ilegal de electricidad, ¿no? Iván, permíteme hacerte una pregunta. Claro. Con este ejemplo que estás citando, de esta compañía en particular, pues vemos que está prácticamente que en las partes serranas, ¿no? Por esa zona está establecida esta planta. Sí. Pero, ok, para tener estos clientes, debe de tener una producción de megawatts, o no sé, la producción que tenga esta planta. ¿Y cómo la distribuye a sus socios de a dólar? Por favor, si fueras tan amable. ¿Cómo reciben esta electricidad? Porque, bueno, pues están, vamos a decirlo, es una planta que está ubicada en un lugar, pues, alejado de los centros de consumo de las grandes ciudades, como estamos viendo que tiene sus clientes, obviamente en Tijuana, en Mexicali, en Tecate y en Ensenada. ¿Cómo le hace? ¿Cómo funciona para poder entender más a precisión este tema de estos socios que se benefician ¿y cuánto pagarían? ¿Cuánto estarían pagando? Por favor. Esta última pregunta realmente no la sé responder, porque incluso esto es una de las críticas que se menciona al sistema y a las modalidades que hay actualmente, es que hay mucha opacidad, ¿no? Entonces, en realidad, no sabes, a final de cuentas, cuánto están cobrando, porque lo que ocurre es que, y tiene que ver con esto que mencionas, Luis, por ejemplo, aquí está esta planta, ¿no? Y esto que estamos viendo en morado es la red nacional de transmisión, el sistema interconectado de Baja California. Que me faltó mencionar y que es muy importante, y me faltó mencionarlo al inicio, es que, como mencionaron, es un sistema de transmisión que está desconectado de la red de transmisión nacional, pero que está conectado y es parte funcional de la red nacional, perdón, la red de transmisión del oeste de Estados Unidos, ¿no? Incluso va desde Canadá hasta Baja California, ¿no? Pero bueno, entonces esta está por acá y vemos que transmite su energía, ya tiene una ramal a San Felipe y una a la mina aquí de Carlos Slim, y después transmite a esta red que va por zona costa y luego por el norte hasta Mexicali y hasta San Luis Río Colorado. Esta es la red sistema interconectado de Baja California, podríamos decir de San Quintín, por zona costa hasta Tijuana y luego Mexicali hasta San Luis Río Colorado, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen es que conectan a la red esta planta, regional. y es lo que se critica, que se conecta. Entonces, lo que los usuarios le pagan a CFE es solamente una tarifa por la transmisión en la red, ¿no? Que es el llamado el porteo, es la tarifa de porteo, que es una tarifa también que, según los argumentos también que se han esgrimido en el Parlamento, no logra, digamos, subsanar los costos que implican el conectar esta planta a la red de transmisión, y es porque pues es intermitente, como digo, requiere otras de respaldo, eso tiene costos que no están contemplados en esa tarifa y que es una tarifa única. En el caso de Baja California, pues no son tan grandes las distancias, por así decirlo, pero estos mecanismos resultan en ejemplos
como hay empresas, se denuncia, que están instaladas en Monterrey, generan energía y la consumen en Yucatán, la consumen entre comillas, ¿no? Ajá. Y digamos que la manera en que estas reformas lo generaron estos mecanismos es como si fuera un banco, yo le llamo, ¿no? Que es como si aquí en Mexicali yo voy y deposito a la cuenta de nuestra sociedad y por allá en Tijuana lo sacan, ¿no? Digamos, consumen ese depósito, ¿no? Pero obviamente ahí son datos, es capital y demás, pero en el caso de la energía eléctrica sí tiene, digamos, costos que implican el maquilar, o sea, cómo vas insertando esa energía en la red. Pero a final de cuentas, lo insisto, es una tarifa que pagan estas empresas, pero que la tarifa no representa el costo real. Y a final de cuentas, mucho se reduce en eso, porque me faltó decir también que la reforma se está impulsando porque hace 2 años o el inicio del año pasado, me parece, sí, es que ya ni sé en qué año ando, ¿no? Sí, fue en 2020, me parece, que se hizo una reforma a la ley de la industria eléctrica, o sea, la ley de Peña Nieto, para, incluso se actualizaron las tarifas de transmisión y se elevaron hasta el 300, 400%, que según se era el costo real. Y ahí fue cuando todas estas empresas generadoras metieron, creo que hay, no sé, 7,000 amparos, un montón de amparos, y un juez de control sin ninguna discusión técnica, simplemente basándose en la ley anterior, que dejó muy amarrados los contratos, canceló, echó para atrás esa reforma. Entonces, es por eso que ahora se requiere una reforma constitucional para ir, digamos, desarticulando esos mecanismos que se dejaron para garantizar esos negocios privados, ¿no? Entonces, insisto, así es como, digamos, esta empresa mete a la red, incluso se podría decir que el fluido propiamente, la potencia que genera, la consume más San Felipe y la mina de Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Pero a final de cuentas, al ingresar a la red, ya lo consideran como que se suma a la capacidad de la red y bien lo pueden consumir acá y acá, ¿no? Entonces, O sea, yo aquí me imagino, no sé si tú has visto, ellos me imagino, los socios de $1 de esta empresa reciben también recibos de pago de la Comisión Federal de Electricidad, pero tú sabes que en esos recibos se meten claves. Y claro. Yo no sé si en eso consista, Iván, ¿no tuviste tu oportunidad de ver alguno de los recibos o no se mostraron en el foro, abierto para lo de la reforma eléctrica de López Obrador? ¿No se mostraron los recibos o la forma de pago? Si tú sabes algo, Olga, por favor, también. Bueno, es que yo estuve viendo, Iván, una conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, donde asistieron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Ajá. Y estos funcionarios, incluso, esta conferencia de prensa se hizo a partir de que, la presencia de ellos se hizo a partir de que Fernández, el dueño de los Oxxos, de FEMSA, empresario al que apodan el Diablo, publicó un spot, ¿verdad? Diciendo que Oxxo pagaba muchísimo más de lo que paga las familias de uso que consumen energía doméstica. Y entonces los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que fueron a la conferencia explicaron con los recibos precisamente en dónde está la trampa. Y dijeron, bueno, los Oxxos para empezar son los de socios de $1, ¿no? Y reciben la energía eléctrica de alguien que tuvo la concesión, ¿verdad?, para el autoabasto, pero les está entregando, y tú sabes que son miles de Oxxos en el país, que tienen un montón de refrigeradores a lo largo de sus paredes, encendidos día y noche, y que la luz misma del negocio está encendida todo el día, toda la noche. Y entonces dice, el problema es que cuando una casa, porque este régimen o sistema para cobrar las tarifas establece un mínimo para el consumo doméstico. No recuerdo ahorita la cantidad, pero es tal cantidad de energía que consumes, el precio es más bajo, pero luego hay escalones.
¿verdad? Si vas subiendo y vas consumiendo más energía, llega un momento en que la energía se encarece mucho para el consumo doméstico. Dice, pero en el caso de los OXXOs no hay esta movilidad, hay una tarifa única que le establecen. Entonces pueden consumir toda la energía que les venga en gana, que de hecho lo hacen, y están en una tarifa ligeramente superior a la del consumo doméstico, pero consumen muchísimo más que una industria, ¿verdad? Y no se les cobra porque no entraron en un régimen muy especial donde mantienen congelada su tarifa. Por ser socios de estas compañías. Por ser socios de estas compañías, que es parte de la ilegalidad del autoabasto. Perfecto. Sí, sí. Según lo que yo entiendo, yo no vi todos los foros y debates porque sí me quemé varios, pero es de verdad, es enriquecedor, por supuesto, pero son larguísimos, ¿no? Sí. Yo creo que maratones. Todos maratones, ¿no? Pero sí, o sea, lo que entiendo es que mencionaba hace rato que se dividía en varias partes, una es comercialización, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que hacían, incluso en esta página de Cemex sobre el proyecto los proyectos que tiene de generación, imagínense, la cementera generando proyectos de generación, ahí venía un diagrama en cómo decía, es que ya en términos de la comercialización, cómo ocurre, y había una línea que decía, CFE se le paga la transmisión y al privado se le paga la generación, ¿no? Entonces, ahí no sé si propiamente tenga, supongo que 2 recibos, se le paga a esta compañía privada, yo supongo que sí, y a CFE solamente se paga la tarifa única, que es esta tarifa del porteo tipo estampilla, se llama, ¿no? Es como, si quieres algo, le pones una estampilla y ya va destinado, digamos, ¿no? Así es. Que tiene también todos estos problemas y que ahí esa tarifa fue la que se intentó actualizar con la reforma y con estos mecanismos, la nueva regla del SENASA y que se echó para atrás por los jueces, ¿no? Entonces, pero sí, a final de cuentas es eso, son costos. Una gran parte de la reforma y del debate tiene que ver con estos mecanismos que fíjense, son difíciles de explicar porque incluso creo yo que eso que técnicamente son complejos, pero a la vez esa misma complejidad pues permite que haya toda esta serie de irregularidades. Ok, Iván. Y la otra es la parte de la confiabilidad, ¿no? Estos son como los dos grandes aspectos, ¿no? Ok, Iván, para continuar, se nos está cerrando ya el tiempo, pero me gustaría mucho saber cuántas de estas empresas operan en Baja California y cuántas tienen registro y todavía no entran en operación, porque vimos que hay dos categorías en el caso de Baja California. Veíamos el caso que tú mencionas, que es el ejemplo, pero había más. Me tocó ver en el mapita, creo que hay como 5 o 6 compañías de este tipo. Sí, lo otro, así ese es propiamente el permiso de autobasto operación con esta dinámica más importante. Lo otro que analizo son los productores independientes de electricidad, de energía, digo, que mencioné que eran centrales que se construían, que la CFE les daba garantías y digamos, facilidades de financiamiento, ¿no? Y se construían que eran centrales operadas por el capital privado, pero que abastecían únicamente a CFE. Entonces, en los foros también de la reforma se ha denunciado que esa modalidad también se pervirtió porque si una empresa de este tipo que tenía, digamos, comprometido todo su generación, todo a CFE, de repente obtuvo también a la par, una vez que ya se construyó, que empezó a generar ganancias, que se benefició con todos estos mecanismos, insisto, la banca de desarrollo y de garantías del Estado, de pronto obtiene permisos de autoabastecimiento, incluso permisos para participar en el mercado eléctrico mayorista para competir con CFE. Entonces dices, bueno, ¿qué está ocurriendo? Entonces aquí en Baja California, la principal es una planta que fue construida en sus inicios por Intergen, que ahora es parte de Savi, que es la transnacional Savi. Sí. Es una de las que Mexicali. ¿sí? Se ha mencionado que esta planta es una de las 4 grandes transnacionales que están convirtiendo en los oligopolios energéticos de Baja California. Y esta planta se construyó, inició operaciones en 2003, que se abastece el gasoducto de Sempra Energy,
y esta transnacional de hecho tiene 2 plantas juntas. Una es de modalidad exportación completamente y la otra es modalidad productor independiente de energía para abastecer a CFE, pero no recuerdo en qué año, por ahí puse en 2014, justo unas semanas antes de que entrara en vigor la nueva ley del 2014, que de hecho elimina los otros permisos, digamos, elimina esas modalidades, aunque se mantienen todos los permisos que están vigentes hasta que expiren o hasta que migren a la nueva modalidad, pero se obtuvo antes yo supongo, porque los permisos son a 25 o 30 años, entonces con la idea de que si les conviene mejor mantenerse en el esquema actual, pues se mantienen, pero obtuvo para una capacidad máxima de 80 megawatts, un permiso de autoabastecimiento. Insisto, una planta que originalmente se construyó con el objetivo de abastecer exclusivamente a CFE, de pronto obtiene este permiso para abastecer a la Comisión Estatal del Agua, a la Siderúrgica, Fábrica de Papel San Francisco, Hyundai, Fevisa, Sucarne, Industria Saori, etcétera, etcétera. Un montón de industrias de alto consumo de electricidad y se le pone a competir con CFE. Entonces, imagínense esto, si es una planta que se construyó para abastecer a CFE, ahora está compitiendo por los grandes usuarios, y no solamente los grandes usuarios industriales, sino también, por ejemplo, el acueducto Río Colorado-Tijuana, que es el proyecto de mayor consumo de energía eléctrica de todo el estado hasta ahorita, ¿no? Después va a ser la planta de regasificación, si se construye o si no o si la paramos, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, esta es otra modalidad que se denunció. Ahí, esto no lo pude consultar en el Registro Público del Comercio, busqué el nombre de la razón social para ver quiénes son los clientes en la actualidad, no pude, pero bueno, también ahí en el mismo permiso viene que su intención es expandirse para incluir a Skyworks, a Toyota, a Vitro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿podrían ser los mismos clientes, los mismos socios, Iván? ¿Cómo? ¿Podrían ser los mismos clientes y socios actualmente? ¿Podrían ser? Sí, pero como muchos entran en el mercado, es que lo que menciono, me faltó, digo, es que esta modalidad de autoabastecimiento fue en estos mercados de electricidad, pero muchas empresas ya les conviene o tienen que ingresar al mercado eléctrico mayorista, ¿no? Les conviene, pues porque también ahí pueden obtener los mismos mecanismos ya legalizados, por así decirlo. Perfecto, sí. Entonces ya entran, muchas de estas a lo mejor ya entran. Hay algunas que, por ejemplo, tienen menos de 1 megawatts, por ejemplo, Molinera del Valle, Plastienvases, etcétera, etcétera, que a lo mejor sí se mantienen. No sabemos, hay mucha opacidad en estos contratos, eso es otra de las críticas, ¿no? Entonces, eso también ocurrió, y nada más mencionar también para irnos ya rápido, que hay otro proyecto de productor independiente de energía, que es el de Iberdrola, que está ahí al lado de la planta de Costa Azul, ¿no? Que sí, cómo no. Sí, acá en Ensenada. En Ensenada, sí, justo, ¿no? Es otro de los proyectos. Ese tiene también un permiso para participar, como tiene apenas unos años que se inauguró, ya no entra en la ley del 92, entra con la ley del 2014 y obtuvo un permiso para participar en el mercado eléctrico mayorista también. También es irónico que no solamente que una empresa que se construyó, insisto, como productor independiente de energía, de pronto obtenga estos permisos también para competir con CFE, y en un sistema, yo argumento mucho ahí, que tiene desabasto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan que de pronto generan excedentes de electricidad que no comercializan con CFE si es un sistema que tiene desabasto? O sea, CFE requiere comprar energía de otros, sobre todo Estados Unidos, porque no se abastece. Y nada más, disculpen que me vaya muy rápido, también no sé cuánto tiempo nos quede, si me pueden decir. Pues mira, son las 9:18. No sé cuánto tiempo tú dispongas. Nosotros tenemos compromiso a las 9:45. A las 9:45. Si gustas, podemos todavía unos 10 minutos, 15 minutos si quieres. Nos queda 15 minutos. 20 minutos. Rapidísimo, nada más. Otra cosa que me parece que esto ocurre en todo el país, lo que estoy mencionando, ¿no? Sí, es tremendo. Pero lo que solamente ocurre en Baja California es la exportación e importación de energía eléctrica, ¿no? Y eso se debe también a las características de la red, porque como mencioné, está aislada de la Red Nacional de Transmisión, pero, del Sistema Interconectado Nacional, pero está integrado al Sistema Interconectado del Oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
en realidad es muy fácil instalar aquí estos mecanismos de importación y exportación de energía eléctrica, ¿no? Con la reforma del 92 se permitió que empresas que no estaban conectadas a la red pudieran instalarse en territorio mexicano para exportar directamente energía eléctrica, ¿no? Esto se mantuvo en la reforma del 14, que es lo que se conoce como abasto aislado, ¿no? Insisto, no está conectada a la red, pero exporta. Y se añadió otro tipo digamos, de Una exportación, modalidad de exportación. que es la del mercado eléctrico mayorista, que es ya una empresa, por ejemplo, esta Savi, que está conectada a la red, pero a la red a la vez está conectada a la de Estados Unidos, puede también, si es una posibilidad, venderle energía a, no sé, una empresa en Calexico o en San Diego, Por ¿no? ejemplo, sí. Y viceversa, empresas que están allá pueden, industrias pueden comprarle energía, importar energía de otras empresas como Sempra. De hecho, Sempra es la que está también en el sur de California. Y aprovechan el subsidio tan grande que tienen también aquí para generar su energía eléctrica, y así con esos subsidios pues pueden ellos exportar y tener doble ganancia. Claro, entonces hay todos estos mecanismos de más, pero insisto, básicamente para lo que sirvió esa cláusula de las leyes es para convertir en Baja California, yo le llamo el patio trasero energético de California, ¿no? Porque no hay ningún otro lugar del norte, por lo menos, en que se construyen proyectos de exportación de energía, solamente aquí. Hay otros proyectos de exportación en la península de Yucatán, por ejemplo en Mérida, porque están conectadas a Belice, a Guatemala, pero son parte de la red, ¿no? Aquí no, aquí hay proyectos que están aislados, como la planta de Sempra en Mexicali, al poniente de Mexicali, la central de ciclo combinado, y el parque eólico de Sempra, que ahorita lo están expandiendo. Esos proyectos no están conectados a la red, son 100% exportación. Y, por ejemplo, es muy irónico porque sabemos que el gas natural que se abastece en estas plantas proviene de la infraestructura de Sempra. Importan el gas de Estados Unidos, lo transforman en energía eléctrica y lo regresan a California o Estados Unidos, lo compra otra vez Sempra a través de su red. Entonces, yo por eso digo que la frase de negocio redondo se queda corto, porque incluso Sempra le vende, o sea, hay varias industrias que importan energía eléctrica, aquí vemos más abajito, de Estados Unidos con estos permisos, por ejemplo, también Vitro, Kenworth, Skyworks, etcétera, la siderúrgica, y esa Sempra, miren, aquí puse la empresa suministradora en Estados Unidos que le da energía. Entonces, imagínense, producen energía aquí, la exportan y la reimportan para consumo industrial con estos mecanismos de mercado. Entonces, en serio. Es un negocio redondo, es un negocio redondo de doble, triple vuelta, ¿no? Sí. Eso es lo que expongo aquí. Y no sé si quieren que hable un poco del litio, lo dejamos para otra. El litio da para mucho, creo que es un tema muy importante. Lo dejamos para la próxima. Yo creo que amerita un tema, un programa especial, Iván. Nos gustaría mucho que lo viéramos aparte porque sabemos poco realmente de este aspecto de la reforma eléctrica. En general, los mexicanos sabemos poco de este aspecto, ¿no? Pero nada más quiero precisar uno de los datos de lo que estábamos mencionando con esta manera de facturarle a los OXXOs y a muchas de las empresas que son los socios de un dólar, ¿no? Sí, en efecto, eran 200 y fracción de concesiones, autorizaciones que se dieron para generar energía de autoabasto, y ellos tienen más de 70,000 clientes ya. Y estos clientes como OXXO, Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, precisó el dato, dijo que las tiendas de abarrotes y las tiendas express y las tiendas como OXXO, Walmart, FEMSA, Ternium, Domino's, Starbucks, Coca-Cola, Burger King y Vips, entre otras, pagan la energía eléctrica a $1.80 el kilowatt, mientras que el promedio de pago de las familias mexicanas es de $5.20, ¿no? Ese es el precio que dio, y esto es el argumento que defendieron los especialistas y ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad a un debate al que nunca asistió Fernández el Diablo. Nada más quería precisar el dato ese. Y yo quiero mencionar, Iván, por favor, porque este dato que pusiste en tu artículo es sumamente importante.
la enorme dependencia que tiene Baja California con el tema del gas natural. El 60% del gas natural que se está manejando en la red aquí de los gasoductos en Baja California, que sabemos que es Sempra Energy es el monopolio, se utiliza para la generación de electricidad en Baja California. Eso es sumamente grave. ¿Podrías profundizar un poquito en esto? Sí, pero antes, muy brevemente, porque no mencioné en qué consiste la reforma, ¿no? La reforma básicamente lo que propone es la recuperación del Estado mexicano en la conducción del CEN a través de la Comisión Federal de Electricidad, que vuelve a convertirse en una sola empresa, en un organismo de Estado y no como empresa productiva del Estado como era antes. Básicamente devuelve el control de toda la cadena del suministro eléctrico a CFE, incluso busca digamos, adherir a CFE, lo que es la Comisión Reguladora de Energía, que es la que otorga los permisos, y el SENACE, que es el que hace el despacho de centrales, y para sobre todo eso, garantizar la confiabilidad y que CFE sea la que decide sus tarifas y no mecanismos de mercado y decide el despacho de centrales, ¿no? También plantea que se van a cancelar todos estos permisos de autoabasto ilegal que se impulsaron, estas críticas que se hacen, ¿no? No se van a cancelar los permisos que tiene, por ejemplo, como mencionaba el caso de Bimbo, que tiene su planta, sino estos que se convirtieron en mercados ilegales y paralelos de electricidad. Se va a eliminar el mercado eléctrico mayorista y también plantea que eso es en base a la transmisión y distribución, ¿no? Insisto, CFE vuelve a tomar el control y en el caso de la generación, ahí donde establece que el 54% del consumo lo va a generar CFE de la demanda y el 46% privado, perdón, los restantes los privados, ¿no? Entonces, digamos que yo menciono que eso, más que un fundamento técnico, que sí tiene que tener el mayor control, pero es un fundamento incluso político, ¿no? Porque implícitamente lo que está haciendo, está negociando con el sector privado para que ofrecerles ese gran negocio, porque es un gran negocio, el 46% de la generación de energía eléctrica, ¿no? También plantea que el Estado va a impulsar la transición energética utilizando todos los recursos de fuentes renovables que dispone el país y establece que no se otorgarán concesiones de litio y otros minerales estratégicos que luego podemos comentar, ¿no? En una siguiente programa. Pero bueno, esto que menciona, sí, hay muchos problemas que tiene la reforma también, ¿no? Es un paso mínimo para recuperar la soberanía energética, para el control, la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Menciona Víctor Rodríguez Padilla, que es un experto, un ingeniero del Instituto de Ingeniería, un doctor, digo, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que la reforma busca garantizar la confiabilidad, el funcionamiento de la máquina, le llama, del sistema, antes que el negocio. Incluso dice, es que sin máquinas, sin electrones, no hay negocio. Entonces, lo primero es garantizar eso, ¿no? Pero bueno, uno de los problemas es que no se sustituye la gran dependencia que se tiene de la importación de gas natural. Y esto es un asunto muy peligroso porque, pues, al no tener, pues te vulnera tu soberanía, sobre todo ahora que hay estas grandes conflictos internacionales en el que Estados Unidos va a buscar también competir con Rusia en el abasto de gas natural, que hasta el año pasado, por vez primera, ocurrió que Estados Unidos exportó más gas por vía marítima que por vía de ductos. Por ductos solamente puede exportar a Canadá y a México, ¿no? Por el territorio. Digo, no hay todavía un ducto que pase por el mar, pero esto ocurre y entonces se genera una gran vulnerabilidad porque alrededor del 60% de toda la energía eléctrica con estas reformas y también con los avances tecnológicos se produce con base de gas natural en centrales de ciclo combinado, que ahí es donde los privados tienen más participación, porque luego se dice que CFE genera energía contaminante. No, los privados, la mayor parte de su energía también es producto de gas natural. Y el 75% de ese gas viene de Estados Unidos. Entonces, es una gran vulnerabilidad lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, así brevemente, otros problemas de la reforma es que, por ejemplo,
Y en general de muchas discusiones del sistema energético es que se plantea la transición energética como un asunto de cambiar la oferta sin cambiar la demanda, ¿no? Entonces, lo que dicen muchos expertos y como también parte de mi equipo de trabajo es que los actuales niveles de consumo energético, el capitalismo industrial fosilista se construyó por petróleo, quemando petróleo, y que es imposible, por todos los problemas que tienen las renovables, es imposible técnicamente, ambientalmente y económicamente sustituir los actuales niveles de consumo con energías renovables, ¿no? Y esto tendría que una reforma integral de transición energética tendría que considerar, digamos, ir cambiando los estilos de vida, los modos de producción, los intercambios, ¿no? Que todo eso sea basado en el mercado y ahora si es más barato por la mano de obra y otros costos producir no sé, una pantalla en la India y traerla en barco, insisto, por los costos totales, pero no considera los costos ambientales, los costos energéticos, en fin, todo este sistema se tiene que cuestionar para hacer una verdadera transición energética, ¿no? Pero, por ejemplo, otro de los problemas que denuncian los pueblos indígenas es que se está negociando con la iniciativa privada para ofrecerles el 45% del mercado, pero ¿por qué no destinar un porcentaje también a que sea energía producida por las comunidades, por las asociaciones sociales? En el autoabasto, en la figura de autoabasto que entren ellos también, ¿no? Pero incluso en ser parte de la producción, incluso es que muchos, si tú le dejas el 46% de los privados y ahorita está esta transición energética y la mayor parte de la energía está en el ámbito rural y el 51% del territorio es núcleos agrarios ejidales, entonces si digamos estás abriéndole también para que se continúe esta dinámica de despojo, digamos, claro, ahí se puede ir midiendo, pero si también se impulsa. Estás hablando de abrir la generación de energía eléctrica al sector social. Sí, o sea, por una parte el Estado con la Comisión Federal de Electricidad, por otra parte el sector particular privado con las empresas que tengan y conserven sus concesiones, y por otra parte el sector social. Sí, y que esa ley no solamente sea, digamos, que ya en la ley secundaria se establezca un fondo de recursos para impulsar esa participación social. Las comunidades, las cooperativas. Las cooperativas no pueden competir con Sempra o con Iberdrola, pero pueden ir, digamos, eso, ¿no? Socializando esos proyectos. Esos son como grandes problemas que están ahí, que no se están resolviendo. Claro, insisto, es un paso mínimo, hay mucho que se debe hacer, y sobre todo eso, que sin movilización social crítica, sin organización popular, no se va a lograr, pues, ¿no? Porque, insisto, se está negociando con el sector privado, pero hace falta que esté esa presencia organizada y exigiendo para que se hagan esos cambios, ¿no? Y bueno, ahí hay otras cosas que se pueden ir debatiendo, pero creo que es, insisto, un debate muy, muy necesario, y para el caso de Baja California, por supuesto que impacta, ¿no? Esta reforma, y pues hay que seguir analizando y discutiendo, ¿no? Digo, si ahorita me aventé un resumen en 1 hora y cachito, ahí en la... Y fueron horas y horas de debate. En el Parlamento. Sí, pero pues en síntesis, Iván, pues se trataría de una reforma eléctrica, primero que nada para rescatar la Comisión Federal de Electricidad como la institución capaz de llevar la energía eléctrica a todo el país sin fines de lucro, sino cumpliendo una función de Estado, ¿no? Y la otra cuestión importante es que se desprende también de ello es que se regule por parte de este organismo las tarifas y que las tarifas no suban. Y si no suben las tarifas, no solamente se mantiene la calidad de vida de las familias, sino que se evita la inflación en el país. La energía eléctrica y los energéticos en general son importantes, la gasolina, todo para que no se dispare la inflación. Y bueno, el aspecto también que se menciona mucho y es cierto, es fundamental proteger la soberanía energética del país. Creo que esos son los 3 grandes objetivos, ¿no?, de esta reforma eléctrica. Pero sí nos hace... La confiabilidad, mantener la confiabilidad. La confiabilidad, el buen funcionamiento, que restarle índices de vulnerabilidad a la red, ¿no?, de distribución eléctrica, todo el sistema nacional eléctrico.
Pero sí nos hace falta, Iván, entrarle más también a Baja California respecto a los proyectos que hay para generar energía eléctrica. No se trata nada más de vincularlo ya al sistema nacional, sino que hay ya inversiones fuertes. Nada más voy a hablar de una de ellas, que es la planta fotovoltaica de Peñoles, en Sonora, para proporcionar energía eléctrica de esa fotovoltaica a la península. ¿Te refieres al de Puerto Peñasco? De Puerto Peñasco, perdón, de Puerto Peñasco, para proporcionar energía eléctrica a nosotros, a Baja California. El 80% de esa energía eléctrica de Sonora vendría para acá. Pero creo que sí nos hace falta un programa más para hablar de estos aspectos, porque además está dentro del proyecto de la transición, que es el otro objetivo de la reforma eléctrica, que el Estado tenga en sus manos plenamente la obligación de dirigir el proceso de transición hacia energías limpias. Y esto nos vincula con el tema del litio también. Pues tú nos dices qué día estás disponible, y que sea en tiempo antes de que se discuta la reforma eléctrica en el Congreso. Claro que sí, Olga, Luis, son temas muy importantes que hay que seguir debatiendo, analizando, y que, insisto, sobre todo, yo lo planteo desde las organizaciones populares, sociales en las que participo, con las que tengo redes, qué discusiones también han habido ahí, ¿no? Porque también, digo, estoy hablando de los debates del Parlamento abierto, pero también en las calles, en las organizaciones, ha habido foros desde las organizaciones populares que están discutiendo esos temas, y ahí también se está planteando esto que le falta. Me faltó comentar otra cosa, no quiero dejarlo apuntar, que no considera la reforma, es el derecho humano a la energía eléctrica, ¿no? Y eso tendría que ser fundamental para garantizar, insisto, valga la redundancia, como derecho humano el acceso a la energía eléctrica para el desarrollo personal. Algo similar a lo del agua, en ¿no? el debate, pero no viene en el como el texto, agua. ¿verdad? Sí. No se está Oye, considerando. Iván, yo Estas son cosas termino. que hay que ir discutiendo, avanzando e impulsando, insisto, ¿no? Iván, yo termino como parte de tu conclusión, lo que escribiste al final de tu artículo, que de veras te felicito, está muy, muy, muy completo, de veras, de nuevo, bueno, como siempre has hecho tu trabajo, Iván. Manifestaste en los últimos 2 párrafos de tu artículo: debemos continuar la lucha por la soberanía y por vencer el neocolonialismo, que significa la dependencia energética y económica. Esta lucha se tiene que librar en lo local, en lo nacional y en lo internacional. Es una lucha por recuperar los recursos energéticos para que, como dijo Lázaro Cárdenas en el discurso de la expropiación petrolera de 1938, el pueblo mexicano, entre comillas, pueda dirigir libremente su destino. El discurso del general tiene mucha actualidad, valdría la pena escucharlo y avivarlo de nuevo. Excelente cierre, mi estimado Iván. Qué posicionamiento político que nos hace reflexionar en lo profundo que es este tema, y por lo cual todos los mexicanos debemos de tomar conciencia para estar impulsando este tipo de iniciativas, aun cuando, como tú lo dices, son apenas incipientes, pero bueno, son inicios importantes hacia un futuro mejor. Gracias, Iván. Sería padrísimo si se te acomoda justo el 18 de marzo, la expropiación petrolera. Sí, yo creo que sí, con gusto. ¿Sí? Nos ponemos de acuerdo. Porque pues ya contigo abarcamos esta fecha, ¿no? ¿Sí? Gracias, muy amable, Iván. Un abrazo, Iván. Muchas gracias. Estamos en contacto y ahí nos vemos pronto. Muy bien. Hasta pronto. Amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias. Si les gustó, compartan, denos un like, y de cualquier forma los invitamos a que dentro de unos 10 minutos más esté con nosotros. Vamos a tener el tema del feminicismo. El tema de la mujer. Feminismo, perdón. El feminismo, exactamente. El movimiento feminista, la causa de las mujeres, con la maestra Mari Carmen Río Seco. Tiene una invitada y nos está esperando ya, Javier. Así es que si se puede antes de 10 minutos, por favor. Cuatro Vientos. Regresamos en un momento. Gracias. Hasta luego.